buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el punto de vista, como siempre, con temas de interés para usted. Esta mañana vamos a conversar precisamente sobre el lento avance en la lucha contra la corrupción en los organismos del Estado. Nos acompaña el licenciado David Gaitán, de Acción Ciudadana. Licenciado Gaitán, como siempre, qué gusto saludarlo y gracias por atender a nuestra invitación. Muy buenos días, gracias a usted. Y también está con nosotros el licenciado Lisandro Acuña, él es analista en Seguridad y Justicia del INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Licenciado Acuña, es usted bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días a toda la audiencia. En un principio quisiéramos conocer su punto de vista, licenciado Gaitán, desde el punto de vista de Acción Ciudadana, que se ha convertido, según algunos, en un adalid en la lucha contra la corrupción, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál es la lectura que usted le da precisamente a la lucha contra la corrupción en Guatemala, específicamente en las tres esferas del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial? Bueno, nuevamente muy buenos días. Pues nosotros que venimos trabajando este tema ya desde hace muchos años, en realidad lo que hemos llegado a la conclusión de que el tema de combate a la corrupción, la transparencia, el combate a la corrupción es únicamente un discurso de campaña electoral, ¿verdad? Pareciera que cada vez que los políticos deciden hacer campaña, empiezan a abanderar el tema de cero tolerancia a la corrupción, no habrá más corrupción. Sin embargo, cuando llegan al poder, ese discurso se olvida por completo y pues se empiezan a cometer los mismos o los peores errores que se han cometido durante los gobiernos pasados en cuanto al combate a la corrupción, porque lo que no existe es, y nosotros siempre lo hemos dicho, es una política integrada de combate a la corrupción. Entonces lo que resulta es que cada quien hace lo que puede o lo que quiere, ¿verdad? El Ministerio Público, por su parte, a través de las fiscalías hace lo que puede, logra investigar más o menos lo que puede, y eso sigue como viéndose en los altos índices de impunidad referente a los casos de corrupción. La Contraloría General de Cuentas con una gran red de corrupción interna que no logra avanzar, y de esa cuenta pues va haciendo más o menos lo que puede para salir del paso. El organismo ejecutivo nombrando cada 4 años un ente que se encargue de combatir la corrupción. Durante el gobierno de Óscar Berché fue la figura del comisionado. Durante el gobierno de Álvaro Colón se instala una comisión, con un intento fallido de una secretaría que luego se convierte en una comisión nuevamente presidencial, que poco tiene de combate a la corrupción, sino más bien se ha convertido como en reflejar intereses del organismo ejecutivo. Entonces, mientras no exista una política que verdaderamente integre las acciones en el combate a la corrupción, la famosa, lo que llamó la señora vicepresidenta como la fuerza de tarea, cuando invitó al Ministerio Público, a la Contraloría, a firmar un acuerdo que ahora no tenemos noticias ni siquiera si hubo alguna sola acción de esa invitación que se hizo, pues poco lograremos avanzar en el combate a la corrupción. La experiencia nos dice que las técnicas de los corruptos para cometer los actos de corrupción son cada vez más novedosas, y parece que no pasa lo mismo con el Estado. O sea, seguimos atascados en los mismos elementos de persecución penal, de prevención, de combate a la corrupción, y no avanzamos a la velocidad que avanzan los corruptos en sus estrategias, y así pues definitivamente no lograremos combatir la corrupción. Interesante. ¿Su punto de vista, licenciado Acuña? Sí, mire, es un problema que realmente es preocupante. Principalmente porque los guatemaltecos realmente tenemos la confianza en el sistema de justicia, en la correcta aplicación de la ley. Entonces, si tenemos profesionales que no tienen esa garantía constitucional de independencia en su actuar en estos delitos, en la persecución, principalmente en el combate a la impunidad, realmente es preocupante esa situación que se está dando. Mire, por ejemplo, ayer lo que comentaba el licenciado, es preocupante ver en un medio de comunicación en la aduana de Tecumán cómo se están cargando el arroz, el frijol, el contrabando del combustible. Estamos hablando que está pasando por el río Suchiate, que es conocimiento, y como el licenciado lo indicaba, se habla de que existe una fuerza de tarea. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que se está teniendo? O sea, la inactividad a esos problemas, estamos hablando de que son problemas de fondo, que estamos hablando de crimen organizado. Aquí no estamos hablando de una estructura totalmente debilitada, sino que siempre están involucrándose lamentablemente las instituciones del Estado. Y esto genera un efecto en la población guatemalteca, que es la falta de credibilidad, la falta de confianza,
por la inacción del Estado a las respuestas y a la demanda de la población de los guatemaltecos. Tenemos el derecho los guatemaltecos de manifestarnos pacíficamente, pero la manifestación en sí es un llamado de atención para aquellas personas que realmente el pueblo de Guatemala elige y que tienen la responsabilidad de responder a los intereses del Estado. Los partidos políticos no están jugando su papel, el rol fundamental de servir a la población, sino hemos visto que realmente se ha manifestado los intereses personales. Lamentablemente esa es la situación. Comentábamos fuera del aire con el licenciado que estamos viendo cómo gente nueva se está integrando, pero que lamentablemente se está contaminando. Entonces, no podemos hablar de que todo está perdido. Como sociedad, como instituciones académicas, tenemos que hacer los esfuerzos y manifestarnos de otra u otra forma y exigir la transparencia en la rendición de cuentas. O sea, si bien existe la corrupción dentro de las instituciones del Estado que ha quedado de manifiesto, tenemos el problema del sistema de presidios. Tenemos en cuanto a los problemas paradigmáticos donde se ven involucrados funcionarios públicos que la justicia no avanza, ¿verdad? Por una serie de procedimientos que están a disposición y que se utilizan como herramienta para entrapar los procesos. Tenemos las recusaciones a la orden del día, tenemos las interposiciones de amparo, la falta de independencia en el actuar de los jueces y magistrados, que también es un tema toral que hay que tocarlo, porque el sistema de elección está politizado. Yo creo que debe hacerse una reforma profunda también al sistema, principalmente desde la Constitución Política de la República de Guatemala, para que de alguna u otra forma se pueda garantizar la verdadera independencia y exigir en ese sentido a los jueces y a los magistrados y al sistema de justicia, porque no solo hablemos de jueces y magistrados, el sistema de justicia involucra desde el Ministerio Público, que es el que inicia la fase preparatoria con una investigación, la cual tiene que estar sustentada, porque ese es también otro de los problemas que se dan debilidad en la aportación de las pruebas. Pero también eso tiene otro sentido, que en estos casos que son excepcionales y que son de trascendencia social en el país, se da mucha manipulación, mucha injerencia, mucha obstrucción de la justicia. Y si bien tenemos las herramientas necesarias, como el decreto 31-2012, que es la ley anticorrupción, no se aplica en el país a estos casos. Tenemos tipificado el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, tenemos la ley del crimen organizado, que tipifica también el contrabando y el defraude aduanero, pero que prácticamente vemos que cada día se están cometiendo las acciones y el sistema está fortalecido para el crimen organizado, pero realmente el sistema y las herramientas que se tienen por parte de la legislación guatemalteca se ha habido en este caso bastante limitado para su aplicación. Interesante. En ese sentido hay aspectos que me gustaría conocer su punto de vista, licenciado Gaitán, específicamente sobre lo que es el financiamiento de campañas, que trae como derivación el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Algunos dicen que el financiamiento de campañas es lo que provoca el pago de favores posteriores para X o Y grupo o sector que hayan favorecido a cierta campaña que ganó las elecciones, y luego el pago de favores con la emisión de contratos en favor de estos sectores. Sí, bueno, nosotros creo que hemos llegado a la conclusión de que el financiamiento de la política es el origen de los problemas de corrupción de un país. En un país como el guatemalteco, donde el 98% del financiamiento que reciben los partidos políticos proviene de capital privado, que ni siquiera es reportado por estos mismos partidos políticos, ni el Tribunal Supremo Electoral tiene la capacidad de detectar de dónde vienen estas grandes cantidades de dinero. Millonarias campañas, estamos hablando de más o menos 730 millones de quetzales que se invirtieron durante las últimas campañas electorales, y también pues según los estudios que hemos hecho, cada campaña electoral se convierte más cara, sobre todo por el irrespeto de los partidos políticos a respetar el tiempo de campaña establecido dentro de la ley. Definitivamente que ahí pues viene el origen de los problemas. Antes podíamos decir que a través del financiamiento de la política se obtenían los millonarios contratos que luego se iban a conceder durante los 4 años. El famoso tema de los medicamentos, por ejemplo, que se sabe que es todo un tema de que se financia a los principales partidos políticos y luego de eso se tienen esas compras millonarias.
muchos casos por excepción, también el tema de la sobrevaloración de los medicamentos, la sobrevaloración de los contratos, pero creo que durante los últimos años estamos incluso tenemos un problema mayor, que ya no es ni siquiera el pago de los contratos a través del financiamiento de la política, sino es la intromisión del crimen organizado en la política, que es donde creo que estamos llegando a situaciones muy, muy preocupantes, donde ya se puede decir de crimen organizado financiando a los políticos aceptando de manera descarada y aumentando su nivel de vida de un día para otro de manera inexplicable, que definitivamente solo puede ser a través de la política, y como lo decía anteriormente, con un Tribunal Supremo Electoral que ha sido incapaz de detectar de dónde vienen esos fondos. No existe el delito de financiamiento ilegal, sin embargo, pues que nosotros sepamos, nadie ha sido procesado por ese delito hasta el momento en Guatemala. Entonces, es pues sumamente difícil cuando podemos ver que tenemos partidos políticos no solo cooptados por el dinero privado, sino que ahora puedan estar cooptados por el crimen organizado, ¿no? Y entonces, donde ya lo que se negocia no es solamente, se negocian contratos, se negocia impunidad, se negocia seguir cometiendo hechos ilícitos sin ninguna persecución, se garantiza la intromisión de personas cercanas al crimen organizado, a los tres poderes del Estado, diputados muy cercanos al crimen organizado, jueces y magistrados que directamente llegarán a resolver los casos que vengan del crimen organizado, y se puede hablar entonces incluso de ministros de Estado que sus políticas públicas tendrán que responder al crimen organizado, al narcotráfico. Entonces la situación del financiamiento de la política es cada vez mayor, y la única viabilidad que vemos de que esto se pueda reformar es dentro del mismo Congreso de la República, o sea, es los partidos políticos reformándose a ellos mismos en cuanto al tema de financiamiento, que es algo que muy difícilmente harán, sobre todo con un actual Congreso que ya lo platicábamos anteriormente con el licenciado acá fuera de los micrófonos, y que es con un Congreso que para lo único que logra ponerse de acuerdo es para legalizar la corrupción, ¿no? Entonces es sumamente difícil, y efectivamente este origen de los males como es el financiamiento de la política, lejos de tener avances, cada vez empeora la situación. Interesante. Y hablando del tema de justicia, por ejemplo, licenciado Acuña, recientemente se conoció de la solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Sala Tercera de Apelación del Ramo Civil y Mercantil, Gustavo Santiago de León, precisamente por estar supuestamente involucrado en acciones de corrupción, de enriquecimiento ilícito, a través de los juicios que tenía bajo su jurisdicción. ¿Esto de qué manera desnuda? Porque no es un caso nuevo, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, es un rumor a voces, pero ahora destaca a raíz de la solicitud que hace CICIG para antejuicio a este magistrado de una sala de apelaciones. Sí, mira, es lamentable porque, bueno, después de los acuerdos de paz se consideraba que iba a haber un cambio realmente para trabajar en beneficio de la población guatemalteca. Eso fue lo que todos los guatemaltecos esperábamos, y hemos visto que se ha utilizado la democracia para poder actuar de alguna u otra forma en ciertas acciones que van en beneficio para un sector, no en beneficio de la población. No es nada nuevo esta noticia que ya todos sabemos, en donde pues un profesional del derecho se ve involucrado en estas acciones. Hay que hacer también notorio que es una gran responsabilidad, ¿verdad?, por parte de CICIG, de hacer la recabación y la investigación pertinente para lograr en este caso aportar las pruebas idóneas y pertinentes que puedan involucrar, porque también se ha dado en muchas situaciones, y le voy a poner el caso de los 18 jueces de la corrupción, ¿verdad?, que anteriormente pues parte de eso fue la salida del anterior comisionado de CICIG, porque realmente se hicieron acusaciones y no se pudieron sustentar. Yo creo que todo señalamiento tiene que ir aunado de las pruebas pertinentes, porque es ahí donde la población está focalizando el interés, y de ver cómo estos casos, aunque le voy a ser honesto, estos casos no interesan a todo el resto de la población, ¿verdad? Simplemente estamos, los que tenemos conocimiento y los que estamos involucrados, estamos pendientes de cómo se va a dilucidar este tipo de situaciones. Son acusaciones
muy delicadas que realmente tienen que disolidarse en su momento. Tiene que alcanzar tanto el Ministerio Público como CICIG de lograr en estos casos que son paradigmáticos, aportar los medios de prueba y poder ligar a proceso a estas personas y poder lograr una sentencia. Mire, yo estaba viendo el día de ayer las denuncias en estos casos principalmente relacionados a la corrupción, y vemos que el porcentaje de denuncias ha ido disminuyendo y tiene un efecto que se argumenta porque lo difícil que es, en primer lugar, el tiempo que ocupa, ¿verdad?, a las partes involucradas en estar dilucidando esta situación. Las estrategias que se tienen para entrapar los procedimientos, y aquí hablemos del proceso de amparo, la acción de amparo. Esos son factores fundamentales, y el peligro que se corre también, porque las partes involucradas tienen un riesgo en estos casos donde se ve que se tiene la capacidad de poder manejar el sistema de alguna u otra forma y principalmente la obstrucción de la justicia, que es uno de los factores fundamentales. Creo que estos temas son esenciales de que se vayan dilucidándose, porque van a ir rompiendo esos esquemas, esos paradigmas que realmente nos han venido a los guatemaltecos poniendo en duda en la aplicación correcta de la justicia en el país. Entonces, se está dilucidando un tema, y no solo es este tema, y no solo es en el sector de justicia. Hablemos en otros temas, como por ejemplo, en el aspecto económico, la evasión fiscal, lo que le indicaba, la defraudación fiscal, la falta de cumplimiento equitativo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que le ponía anteriormente es que cuando un campesino va a comprar una libra de azúcar está pagando el 12% del IVA. Entonces, hay empresas en el país, ¿verdad?, que gozan de privilegios, que realmente se tienen dudas si están pagando el 12% del IVA o no. Entonces, todas esas situaciones creo que debe de focalizarse y perseguirse, y como ciudadanos nosotros estamos en toda la facultad de denunciar y darle seguimiento a estos procesos para que realmente, como le decía, se vaya rompiendo con esos esquemas, con esos círculos que se han venido dando, en donde realmente hay procesos que tienen años de estarse disolidando, la situación está ante los tribunales de justicia y no avanzan, no vemos una respuesta por parte del sistema de justicia, sino lo que vemos es un entrampamiento, y eso lo que va generando en la población guatemalteca es cierta duda. O sea, para quienes tienen realmente la capacidad, para quienes tienen el poder, la ley se aplica de forma débil, pero realmente si sos mi enemigo, entonces sí te voy a aplicar la ley correctamente y todo el peso de la ley. Entonces, bajo el principio de igualdad que la Constitución garantiza a todos los guatemaltecos, la ley debe de aplicarse equitativamente a todos funcionarios públicos, no importa la condición social, debe de aplicarse, y realmente estos temas son importantísimos que lleguen a un desenvolvimiento para sacar ya de la duda a la población guatemalteca en la correcta aplicación de la ley. Vamos a ir a una pausa. Vamos a continuar con el punto de vista. Hoy estamos conversando sobre el lento avance en la lucha contra la corrupción. El punto de vista es importante de los licenciados David Gaitán, de Acción Ciudadana, y el licenciado Lisandro Acuña, analista en Seguridad y Justicia de INUSAC. Licenciado Gaitán, es indudable que la percepción generalizada de la población en relación a los actos de corrupción es general. Sin embargo, únicamente cuando hay casos de escándalo público es cuando se pone cierta atención, y de ahí lo demás viene con mucha apatía por parte de sectores ciudadanos en este flagelo que está corroyendo prácticamente las entrañas del Estado. Generalmente vemos cómo funcionarios pues se enriquecen de la noche a la mañana, como usted indicaba, funcionarios que tal vez fueron profesionales, nunca tuvieron nada, ya a los 4 años o 2 años de ejercer gobierno, pues aparecen en mansiones lujosas, carros de último modelo para ellos, para sus hijos, sean ministros, viceministros, directores generales, alcaldes municipales, encargados de instituciones descentralizadas, en fin, es un botín realmente del Estado, en eso se convierte lamentablemente. ¿Qué hacer para comprobar actos de corrupción? Si lastimosamente pues se hilan tan fino los corruptos que por eso se les denomina delincuentes de cuello blanco, porque no dejan ninguna huella. ¿Cómo presentar pruebas ante este tipo de situaciones? Sí, bueno, eso es en realidad un tema difícil, comprobar un acto de corrupción, porque recordemos que a diferencia de otros delitos, los actos de corrupción se
efectúan por aquellas personas que tienen influencias dentro del Estado y que pueden organizar todo para beneficiarse a sí mismos y que no quede huella, como diríamos, del acto de corrupción que se comete. Por eso mencionaba que la importancia de que las estrategias en el combate a la corrupción también vayan renovándose. El delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, este es un gran avance en Guatemala, lamentablemente solo en materia legislativa, pero es un gran avance en el tema de combate a la corrupción, porque el delito de enriquecimiento ilícito es un delito que se conoce mundialmente como un delito subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé que una persona está cometiendo un acto de corrupción. Sin embargo, por todas esas influencias que utiliza y el poder que utiliza para encubrir su delito, me es muy difícil como fiscal comprobarle que hay un delito de corrupción. Pero si yo voy a las cuentas del funcionario público, al estilo de vida del funcionario público, y agarro, por ejemplo, su declaración patrimonial, y resulta que la declaración patrimonial del funcionario tenía una casa y un carro cuando ingresó, pero ahora tiene 8 casas y 5 carros último modelo, y gana 20,000 quetzales al mes, es imposible que haya podido comprar 7 casas y 4 carros último modelo con el salario que devenga. Entonces, ¿por qué se le llama que es un delito subsidiario? Como yo no puedo probarle exactamente de dónde está sacando ese dinero, lo que se hace es que en base a esa comparación de su declaración patrimonial, de su detalle de pago de impuestos, yo le digo, bueno, compruebe usted de dónde obtuvo esas 7 casas y 4 carros último modelo que compró durante los últimos 4 años. Y si usted no me lo comprueba, o sea, si usted no establece una fuente legal de la cual obtuvo ese dinero y donde obtuvo esos bienes, entonces yo lo voy a procesar por el delito de enriquecimiento ilícito. Pero eso es algo que en Guatemala todavía se comprende muy poco. Yo creo que no existe ni una sola condena por el delito de enriquecimiento ilícito, a pesar de que se aprobó en el 2011. No existe ni una sola condena. Se empieza a hablar de los temas, bueno, que si es inconstitucional, que la carga de la prueba, porque para eso los abogados nos pintamos, para ir a los formalismos y a los tecnicismos que nos enseñan en las facultades, pues para eso somos bastante buenos. Entonces, bueno, llegaron las inconstitucionalidades y como ha pasado en todo el mundo, se dijo el delito de enriquecimiento ilícito no es inconstitucional, ¿verdad? No hay una violación a la carga de la prueba, no hay una violación al derecho de defensa. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? Eso en la realidad, los fiscales dentro del Ministerio Público no están preparados para llevar a cabo una persecución penal por este delito. Los jueces también no tienen los criterios suficientes para condenar por estos delitos. Decía el licenciado anteriormente que muchas veces el Ministerio Público o la CICIG no aporta las pruebas suficientes, pero yo me atrevería a decir que no es solo eso. Muchas veces, yo lo he visto en casos de corrupción, se aportan las pruebas suficientes y los jueces no aceptan estas pruebas, y no por debilidad del Ministerio Público o de la CICIG, es porque seguramente ya existen componendas, ya existen arreglos dentro de los jueces que van a hacer que no emitan condenas. O otro de los grandes problemas para perseguir la corrupción es la famosa inmunidad. En Guatemala, como en ningún otro país, hay tantos y tantos cargos públicos que gozan de inmunidad. Eso en otros países ya no existe. El funcionario público es un ciudadano como cualquier otro y tiene que ser perseguido si comete un delito como cualquier otro, ¿verdad? Salvo casos excepciones como las figuras presidenciales, pero en Guatemala una gran cantidad de personas tienen inmunidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando nosotros hemos hecho denuncias, que hacemos constantemente denuncias de corrupción, vemos que se aportan las pruebas suficientes y los jueces finalmente dicen que no consideran que hay que retirarle la inmunidad. Y no puede volverse a presentar el mismo caso porque ya un juez resolvió. Entonces, se topa uno contra esta barrera de la inmunidad, pero sobre todo ante la decepción de la gente que se anima a denunciar la corrupción. Nosotros tenemos una línea telefónica gratuita donde brindamos asesoría legal para las personas que denuncien actos de corrupción. Tenemos un centro de abogados que le dan asistencia legal al ciudadano, y vemos que muchas veces los ciudadanos sí se animan a denunciar, están dispuestos a conseguir las pruebas, están trabajando y ven que su caso no avanza. Tenemos casos en el Ministerio Público de 4 o 5 años que no pasa nada,
¿verdad? O sea, siguen ahí durmiendo el sueño de los justos con los fiscales que no saben cómo entrarle, y entonces la gente se empieza a decepcionar. Dice, bueno, ¿para qué denuncio los actos de corrupción si no va a pasar nada? Si el Ministerio Público no es capaz de perseguirlos, si los jueces también están comprados y no van a hacer nada, o no tienen ni la capacidad ni la independencia necesaria para emitir una condena. Entonces, es muy difícil, pero efectivamente ahora existen estrategias para perseguir los actos de corrupción. Lo que pasa es que en Guatemala no se ha empezado, ¿no? El tema de la reforma de la Contraloría General de Cuentas, se hablaba tanto de la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría. Bueno, se hizo la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría y la Contraloría siguió siendo un nido de corrupción más, ¿verdad? O sea, vemos ahora una Contralora que sale con con 4 años completamente iguales, ¿no? Donde no hay ningún avance en el tema de combate a la corrupción. Interesante. Realmente es cuestión de ley, licenciado Acuña, el problema que tenemos en la corrupción, porque usted lo mencionaba con meridiana claridad al principio. Tenemos ley de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, incluso una ley que se dice que es fundamental y que fue un gran logro, pero que lastimosamente quedó simplemente en la letra muerta, que es la ley de libre acceso a la información. Claro, solo quería aclarar un poco lo del licenciado. Lo que dije de que algunas veces no se logran aportar las pruebas, pero no estigmatizo, ¿verdad? En algunos casos sí se ha visto bastante debilidad en la aportación de las pruebas. En otros casos, como él dice, se han aportado las pruebas pertinentes, pero realmente se ha dado la falta de valoración de las pruebas en base al sentido, ¿verdad?, que debe tener fundamentada en el derecho. En base a su pregunta, mire, es una situación bastante difícil cuando hablamos de corrupción en el país, porque aquí vamos a hablar que existe una subordinación de los 3 poderes del Estado. Eso queda claro. Y la Constitución Política de la República de Guatemala prohíbe esa subordinación. Pero entonces, empezando de ahí, el irrespeto. El irrespeto entre los contrapesos del Estado, ¿verdad? Las injerencias y las influencias que, como ya lo comentamos, están a la orden del día. Aparte de la ley de acceso a información pública, que ya lo hemos comentado acá, que es una forma de que cómo el ciudadano puede tener el control de cómo el Estado está principalmente invirtiendo los fondos que provienen del erario público, del erario fiscal público. La falta de rendición de cuentas, ya lo indicaba el licenciado, una Contraloría que está a determinados intereses, ¿verdad? Y es preocupante, quiero hacer aquí un análisis, ver cómo se está judicializando los procesos políticos. En este caso, la Contralora se deja que se venza el plazo y se hace una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, prácticamente se está rompiendo también con esos esquemas que son muy delicados, pero que al final sabemos que puede llevar un objetivo de trasfondo. Tenemos el problema también de gestión penal en el cumplimiento de los plazos. Prácticamente aquí en el país está la normativa. Por ejemplo, el amparo, hay un amparo que está resolviéndose aproximadamente de 1 a 2 años, cuando el amparo no tiene por qué durar en ese proceso para dar una resolución cuando se interpone. Entonces, la falta de cumplimiento en los plazos maliciosos, porque hay que indicarlo también, son problemas que realmente están influyendo mucho en el sistema de justicia y que están creando mucha desestabilización en la población guatemalteca en cuanto a la confiabilidad del sistema de la aplicación correcta de la justicia en el país. Yo quiero hacerle mención que tenemos una ley de extinción de dominio, ¿verdad?, en la cual usted ha visto pues que se han llevado procesos y que se han alcanzado dar la extinción de dominios, porque aquí se afecta al patrimonio, ¿verdad? No se afecta a la persona. Entonces, pero se tiene otro problema, porque los procesos se vuelven un poco engorrosos. Aparte de eso, el riesgo, ¿verdad?, que puede tener la persona en la adquisición de esos bienes. Si se sabe de dónde provienen, entonces prácticamente hay mucho abstencionismo, principalmente cuando hablamos de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, son leyes que están a disposición, pero que realmente todavía no se ha tenido esa confianza por parte de la población, porque se corre el riesgo, si se sabe de dónde provienen esos bienes, y que prácticamente es el resultado de las deficiencias que se están dando en el país en cuanto a la correcta aplicación de la justicia. La independencia en la administración de justicia del sistema judicial es un tema donde prácticamente la mayoría quiere tener el control y meter las manos,
porque es ahí donde yo me voy a cuidar mis espaldas, ¿verdad? Entonces me cuido la persecución penal en base a una serie de estrategias y procedimientos que ya lo indica el licenciado, que los abogados pues tenemos esa capacidad, que para eso se ha estudiado, y que lo permite también el sistema. Tenemos un sistema habilitado. Mire, aquí hay que tocar un tema importante que muchos, siendo respetuosos de las opiniones, de las diferentes opiniones, pero se ha llegado a la conclusión de que es necesario que se haga una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de seguridad y justicia. Y aquí vamos a tocar un tema que, al hacer la reforma en materia de seguridad y justicia, se toca la parte orgánica de la Constitución, pero es necesario también reforzar ciertas debilidades que vienen de fondo. Y toquemos un tema importante, la elección de las comisiones de postulación, ¿verdad? Hay propuestas donde prácticamente eliminan ya la integración de comisiones de postulación para la elección de magistrados de cortes de apelaciones, y que sea el propio Consejo de la Carrera Judicial quien elija la lista, y que esa lista ya pase depurada al Congreso de la República. Tenemos otra concepción, los guatemaltecos, que cuando se habla del sistema político se dice que el sistema, el legislativo es un sistema político y donde hay intereses personales. Entonces, realmente, de que existen intereses personales, existen, pero como nosotros como ciudadanos guatemaltecos debemos de exigir que los diputados son elegidos por el pueblo y que están al servicio del pueblo, no están al servicio de intereses de particulares. Entonces, eso es muy preocupante también, la falta de voluntad y de consensos que se puede llegar. Creo que todas estas manifestaciones, todo el actuar de la sociedad es un llamado de atención donde realmente se debe de poner énfasis. Hay muchos análisis donde se están previendo las cosas a futuro. Ahorita tenemos, nosotros tuvimos una conversación en el Instituto de Problemas Nacionales que esta sequía se pudo evitar, porque hay un análisis de Insibumi que ellos hicieron y que presentaron al Ministerio de Agricultura, donde se indica que el invierno prácticamente iba a ser un invierno bastante corto, en primer lugar. Ahorita tenemos un problema, ya lo estamos sintiendo, que se están anunciando y se están dando a conocer, pero que realmente no se toman las medidas correspondientes. Tenemos heladas que vienen, que está ya pronosticado por Insibumi, que pueden evitar muchos problemas en la agricultura, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos que para el próximo año el invierno aproximadamente va a ingresar en el mes de junio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las personas que empiezan a cultivar antes? Entonces, no es que me salga del tema, porque realmente hay situaciones que se están poniendo en conocimiento de las autoridades, del gobierno, pero que prácticamente existe mucha indiferencia, mucha falta de voluntad y mucho desinterés en dar solución a esos problemas. Y esto, lógicamente, crea un efecto. La población está en todo su derecho de manifestarse de forma pacífica, pero cuando realmente existe indiferencia, cuando realmente no existe una adecuada atención a dar soluciones a esos problemas, vemos que de alguna u otra forma pues se están dando las reacciones. Y ve qué interesante, porque aquí en Guatemala hasta temas como la sequía, como las tormentas, como el hambre se convierten en negocios perfectos, ¿verdad? Claro. Para corrupción en esferas estatales. Vamos a ir a una pausa y volvemos con... Vamos a continuar con el punto de vista. Estamos conversando con el licenciado David Gaitán de Acción Ciudadana y Lisandro Acuña, de analista de seguridad y justicia de INUSAC, en relación al lento avance en la lucha contra la corrupción. Licenciado Gaitán, ¿qué tan importante es, por ejemplo, que se legisle en favor de que cada funcionario público, de la más alta a la más baja categoría, al momento de asumir función pública, presente su declaración de probidad, al momento de asumir y al momento de dejar la función pública? Porque esto prácticamente se ha convertido en un secreto de Estado, cuando a todas luces es más que evidente que un funcionario público no es más que un servidor público que tiene delegada una responsabilidad temporal que el pueblo le designa. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que yo considero es que acá tenemos dos Guatemalas, ¿no? La Guatemala del mundo legal y la Guatemala del mundo real. Y entonces, dentro de ahí hay una gran diferencia, ¿no? Tenemos muy buenas leyes,
somos capaces de acudir a los organismos internacionales, de ver la legislación internacional y es adaptarla a nuestro contexto y de ahí, de esa manera, sacar muy buenas leyes y seguir legislando y reformando. El problema es qué pasa con esas reformas, qué pasa con esa legislación. Tenemos una ley que obliga a los funcionarios públicos a entregar su declaración patrimonial. La deficiencia que yo sí veo en esa normativa es que somos el único país, por ejemplo, de América Latina, donde la declaración patrimonial continúa siendo confidencial. Eso en ningún país funciona ya de esa manera. Yo puedo conocer la declaración patrimonial de cualquier funcionario público que esté ostentando el cargo, precisamente por eso que usted mencionaba anteriormente. No es un delegado del pueblo, electo por el pueblo, de manera directa o indirecta, pero que representa funciones públicas y que por lo tanto debe de hacer público su patrimonio. En Guatemala, lamentablemente, la declaración patrimonial sigue siendo confidencial, sigue siendo secreta. Entonces, muy difícilmente se logra hacer auditoría social sobre un documento que jamás será entregado. Pero la parte formal que establece que se debe de entregar a la Contraloría General de Cuentas, donde existe una dirección de probidad que es encargada de verificar estas declaraciones patrimoniales, de darle seguimiento para comprobar si lo que se está diciendo es verídico, de comparar la declaración patrimonial de ingreso con la de egreso, eso no existe, ¿no? Lo que se convirtió en la Contraloría es que hay una dirección de probidad que se encarga de recibir y de acumular declaraciones patrimoniales en papel. O sea, eso es lo que hace la Contraloría General de Cuentas. El nivel, según los estudios que nosotros hicimos, es el nivel de análisis que hace la Contraloría General de Cuentas en cuanto a la declaración patrimonial de ingreso y de egreso es del 0%. O sea, no existe esa verificación tampoco del contenido de la declaración patrimonial, ¿verdad? Ellos aducen que también el secreto bancario, por ejemplo, es uno de los impedimentos que no les deja verificar el contenido de la declaración patrimonial, pero según la última información que yo le pedí a la Contraloría General de Cuentas, que creo que era la del 2012, si había verificado alguna declaración patrimonial, me dijo que utilizando el listado de las personas expuestas políticamente, había comparado el 5% de ese listado, había detectado únicamente 2 incrementos en el pato de ese listado, había detectado únicamente 2 incrementos en el patrimonio, y de esos 2 incrementos le habían dado audiencia y las personas habían demostrado dónde lo habían sacado, y pues ya, eso había sido, prácticamente nos estarían diciendo que no hay incremento en los patrimonios de manera irregular de los funcionarios públicos, cosa que nosotros sabemos que no es cierto, ¿no? Falta con leer las noticias, ver los periódicos, escuchar las radios y ver la televisión para saber que eso sí está sucediendo. Entonces, creo que la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos, si bien necesita algunas modificaciones, no es mala. El problema es que no funciona dentro de la Contraloría General de Cuentas, ¿no? El problema es que cada vez que va a ingresar un nuevo gobierno al poder, dicen, yo sí voy a hacer pública mi declaración patrimonial, tal y como lo dijo en este caso el señor presidente y la vicepresidenta. Y luego de un mes, donde los periodistas le preguntan, queremos ver su declaración patrimonial, dicen, no, yo no la puedo entregar porque la ley no me lo permite, y yo ya se lo entregué a la Contraloría General de Cuentas, y por lo tanto yo no puedo mostrarla. Y los guatemaltecos estamos viendo una evidente riqueza de los funcionarios públicos que no se podría explicar jamás con sus ingresos. Entonces, y así pasa con muchas otras leyes. Entonces, yo creo que no es un asunto solamente de modificar leyes, ¿no? Es un asunto que de voluntad política, pues también sería importante, pero creemos que en esta clase política que se beneficia de la corrupción, que ellos son los mayor interesados en que esta situación de impunidad en cuanto a la corrupción no cambie, porque ellos son los que seguirán enriqueciéndose, difícilmente generarán esa voluntad política. Creo que tiene que venir también de un empoderamiento ciudadano, de denunciar los actos de corrupción, de analizar su voto, porque el guatemalteco tenemos una mente de muy corto plazo, ¿no? Cada 4 años lo que hacemos es premiar a los corruptos con nuestro voto. Y entonces eso parece que es un incentivo para los políticos corruptos, porque bueno, si cada 4 años los vamos a volver a elegir y les vamos a volver a dar nuestro voto, solo que esta vez con diferente color de partido,
pues prácticamente los estamos avalando a que sigan cometiendo actos de corrupción. Sumado a eso también lo que aprendemos es que admiramos a los políticos corruptos, es decir, queremos ser como ellos, queremos llegar a algún punto a ostentar uno de esos cargos públicos porque precisamente queremos ser como ellos. No hay un rechazo de la sociedad, ¿no? El tema de las frases que yo siempre lo menciono de, bueno, es que sí roba, pero hace obra, ¿verdad? Esas típicas frases que están en el inconsciente colectivo que no hacen que el país avance, ¿no? La corrupción no es normal. La corrupción sí daña las opciones de vida de los guatemaltecos. Y mientras nosotros no demos ese giro a denunciar la corrupción, pero sobre todo rechazar la corrupción, rechazar a los corruptos, alejarlos de nuestra sociedad, entonces difícilmente veremos que esa clase política va a cambiar. Licenciado Acuña. Sí. Mire, yo quiero hacer énfasis a muchas deficiencias que aún existen en el sistema actual, ¿verdad? Tenemos un secreto bancario, en el cual hemos visto que han existido propuestas y que realmente pues ha existido una fuerte oposición, ¿verdad? Y eso también pues de una u otra manera contribuye, ¿verdad? A la impunidad en el país. Ya lo indicaba el cumplimiento de la ley. Aquí voy a tocar los temas que yo veo desde el punto de vista de INUSAC, que son fundamentales trabajar. La falta de cumplimiento de la ley, se tienen las herramientas, no se cumple, por una serie de procesos, como ya lo indicamos, de obstaculización a la justicia, el tráfico de influencias, desde los sistemas de elección, los condicionamientos que se dan, te elijo pero me debes el favor, ¿verdad? La reelección, la continuidad en el puesto, todo eso tiene que ver mucho. Otro tema fundamental son los cambios de liderazgos, los cambios de liderazgo se dan en las personas, la concientización realmente de que todo funcionario público está al servicio, como lo dijo el licenciado, de la ciudadanía guatemalteca. Creo que la sociedad debe de involucrarse en estos temas y también estoy consciente y estamos conscientes de que urge una reforma al sistema político, donde exista representatividad de la sociedad civil. Es fundamental para poder exigir. El problema es que nosotros exigimos, ¿verdad? Y estamos en nuestro derecho, pero no tenemos el respaldo para que de alguna u otra manera podamos nosotros lograr los objetivos, que es la transparencia en la administración de los fondos. Y yo creo que para eso es fundamental que la representatividad de la sociedad civil es fundamental principalmente en el sistema legislativo. Y tenemos otro de los factores, aparte de la involucración de la sociedad, considero que es difícil realmente luchar contra estos flagelos que están agobiando el país, porque se tienen todas las herramientas. Y como bien lo platicábamos con el licenciado, vemos cómo gente nueva está ingresando al legislativo y que está siendo contaminada. Entonces, esa es una de las esperanzas que se tiene realmente, pero también es un llamado a toda la población guatemalteca, a todos los que estamos involucrados en estos temas de interés nacional, para que ya vayamos teniendo esa ideología de involucrarnos más en el sistema político e ir aportando desde nuestros puntos de vista, desde nuestra perspectiva, con una ideología diferente, de alguna u otra forma las propuestas que vayan focalizadas a dar solución. Realmente, si no nos involucramos, si no tenemos la representación, ¿verdad? Y ya lo mencionaba el licenciado, es lamentable cómo ciertos diputados tienen 12, 18 años de estar en el legislativo y su actuar ha venido siendo el mismo, ¿verdad? Para determinados intereses. Entonces, realmente se tiene que cambiar con ese sistema en el país. Tenemos que ser positivos. Como dijo Arjona, tenemos que soñar, pero soñar realmente con verdaderas propuestas positivas que vayan a realizar un cambio. El cambio en el sistema de justicia es indispensable, la fiscalización es indispensable de los partidos políticos, aunque ha existido mucha oposición a este tema. Esto contribuye a que el crimen organizado de alguna u otra forma genere cierto financiamiento a los partidos políticos. Y lógicamente ahí vienen
el condicionamiento y el compromiso de los favores que se van a tener, de las devoluciones que se van a tener en este sentido. El sistema de justicia es otro de los problemas que se está dando actualmente en el país, ¿verdad? Urge realmente que los procesos se transparenten de elección, pero principalmente exigir también como ciudadanos guatemaltecos el respeto dentro de los tres poderes del Estado, que cada quien ejerza su función y que cada quien deje que cada institución, cada poder del Estado cumpla con su función, como lo es en el organismo judicial de la administración correcta de la justicia. Tenemos instituciones, se habla de la autonomía del Ministerio Público, de la independencia del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas, pero que realmente hemos visto que son órganos que están supeditados, ¿verdad?, a cierto poder del Estado, y aquí hablemos el poder ejecutivo y el poder legislativo, que siempre han tenido esa injerencia en estas instituciones, y esa es parte también de la obstaculización de la justicia y del de la debida funcionalidad de estas instituciones de administrar justicia. Creo que involucrándonos en estos temas, creando propuestas y exigiendo, pues la situación de alguna u otra forma tiene que ir cambiando. Ya se han visto los cambios, se han visto las reacciones por parte de ciertos sectores de sociedad civil, donde se han llevado las denuncias. Tenemos casos paradigmáticos como lo que sucede en la elección de Cortes de Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, y es ahí donde realmente es un derecho. Y esto va contribuyendo de alguna u otra forma, y como lo indicaba anteriormente, va rompiendo ciertos esquemas. Creo que la brecha se está abriendo, creo que el camino ya se está teniendo lineamiento por dónde debemos de ir, porque realmente en todos los gobiernos anteriores ha existido corrupción, ha existido impunidad. O sea, la impunidad va aunada a la corrupción, pero creo que se están dando pasos importantes donde ya se está exigiendo a los poderes del Estado que realmente esa intromisión dentro de los mismos ya vaya minimizando. Ese sería uno de los factores fundamentales que llegamos desde el punto de vista del IMNUSAC, la participación ciudadana, el involucramiento y la exigencia que tenemos como el derecho ciudadano que nos compete. Ahora bien, licenciado Gaitán, este tema de comisiones de postulación no es ajeno a lo que estamos tratando de corrupción, porque tiene que ver con opacidad y con transparencia. En ese sentido, ¿cuál es su punto de vista precisamente sobre lo que ha ocurrido con el más reciente proceso de comisiones de postulación? Bueno, es que el tema de elección en este caso de magistrados, pero también lo que se dio con elección de fiscal general, de Tribunal Supremo Electoral, y ahora pues que se está en el proceso de elección para elegir a la figura de Contralor General de Cuentas. Es algo que está íntimamente relacionado con el tema de combate a la corrupción, ¿verdad? Mientras no se garantice la independencia de estas instituciones, difícilmente veremos avances en el combate a la corrupción. Es decir, si tenemos un Tribunal Supremo Electoral electo a la medida de los políticos para que continúen avalando sus actos ilegales y su escasa capacidad de buscar de dónde están obteniendo el financiamiento estos partidos políticos, si tenemos una figura de fiscal general que también se adapte a los políticos y que encubra de alguna manera los hechos ilícitos que se cometen, si tenemos magistrados y jueces que también están hechos a la medida de los partidos políticos, pues difícilmente lograremos avanzar en este tema de combate a la corrupción. Y realmente lo que hemos visto en este actual proceso de elección de magistrados es eso precisamente, es algo que atenta contra la independencia judicial, es la búsqueda de magistrados que estén acordes a los partidos políticos y peor aún a los intereses incluso del crimen organizado que intentan por supuesto cooptar el sistema de justicia. Creo que la diferencia, hay muchas personas que dicen y que nos escriben dentro de nuestras redes sociales y nos dicen, pero si todo el tiempo ha sido así, ¿por qué ahora les preocupa? Bueno, preocupan dos cosas. Primero, preocupa el total descaro con el que se actuó esta vez. No es ya no ni siquiera
se hizo el intento de hacer algún proceso de selección que permitiera medir las capacidades de los postulantes, y es algo que hemos demostrado ahora nosotros y lo hemos presentado como prueba a la Corte de Constitucionalidad, abogados o abogadas sin ninguna experiencia. Por ejemplo, hay algunas que tienen una abogada que ahora recuerdo que tiene 5 años, 8 meses de haberse graduado de la carrera de abogado, jamás ha litigado un solo caso, ni civil ni penal, nunca ha desempeñado ningún cargo importante y resulta electa magistrada, en comparación con otros jueces que tienen 31 años de estar en la carrera judicial y que no fueron tomados en consideración para integrar las listas. Entonces, creo que este es un tema medular, porque si verdaderamente queremos que exista un combate a la corrupción, los altos funcionarios que integran que integran las cortes, pero que también integran instituciones del sector justicia, como el Ministerio Público, por ejemplo, tienen también que garantizarse su independencia y tiene que elegirse en base a su capacidad, idoneidad, y no en base a los arreglos que se hacen dentro de las componendas de los partidos políticos para elegirlos. Uno de los vicios más grandes de este proceso es que esto es histórico. Para elegir una Corte Suprema de Justicia, 2 partidos políticos que se supone que son de oposición se ponen de acuerdo, y para que los radioescuchas lo tengan claro, es en 43 segundos presentamos nosotros el video a la Corte de Constitucionalidad. En 43 segundos discuten la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los 26 postulantes que estaban aspirando a integrar la más alta Corte de Justicia en Guatemala. 43 segundos discutieron los políticos respecto a, y decidieron que estas personas eran honorables, eran capaces y por lo tanto podían pasar ya a la elección. Como digo, lo que ha pasado esta vez es que se actuó bajo un total descaro y que el involucramiento de la sociedad es mayor. Más de 80 acciones judiciales que intentan frenar este proceso no es menor, esto también es histórico. Más de 80 acciones judiciales quiere decir que la población se está manifestando, está diciendo ya no más cooptar los tribunales de justicia de este país. Entonces, creo que ahora pues en sus manos está, en la Corte de Constitucionalidad, una resolución, pero que es un tema medular al cual tenemos que seguirle poniendo atención, porque de lo contrario no cambiará en los sistemas guatemaltecos, pero específicamente en el tema que estamos hablando hoy, no cambiará el combate a la corrupción. Si volvemos a elegir una figura de contra en los sistemas guatemaltecos, pero específicamente en el tema que estamos hablando hoy, no cambiará el combate a la corrupción. Si volvemos a elegir una figura de Contralor General de Cuentas que responda a los intereses de los políticos, difícilmente veremos cambios en la Contraloría General de Cuentas en la prevención y en el combate a la corrupción. Interesante, no sé si tiene algo más que contar, tenemos solamente 2 minutos, licenciado Acuña, ¿lo escuchamos? Sí, mire, lo que decía el licenciado es interesante, realmente nosotros sí estamos de acuerdo de que hay que hacer cambios en el sistema, en la legislación guatemalteca. Creo que hablar de honorabilidad, hablar de ética y todo, cada quien como profesional sabemos nuestra formación, nuestro compromiso, pero lamentablemente hay que indicarlos que en la trayectoria del camino pues hay quienes no respetan esa situación, y hemos visto que se ha exigido y eso realmente ha quedado corto sin estigmatizar, ¿verdad? Yo solo quiero indicar que es fundamental la composición del Consejo de la Carrera Judicial en este tema de las comisiones de postulación. Hay que garantizar la representación de jueces de paz, que abarque de jueces de paz hasta jueces de primera instancia. La carrera judicial es fundamental. En este sentido estamos hablando de cortes de apelaciones, ¿verdad? Hay algo que trabajamos en el Instituto de Problemas Nacionales, que es una iniciativa que está, y el licenciado la conoce, que es así es Universidad Rafael Andívar y San Carlos, que da propuestas a estos procesos de comisiones de postulación. Y aquí tocamos un tema electoral, como es el aumento del periodo de funciones judiciales de 5 a 10 años. Y que esa elección sea de forma parcial, de 6 a 7 magistrados cada 5 años. Esto ayudaría también a que, los profesionales del derecho anden detrás de un diputado.
pidiéndole el voto, porque hay que hablar lo que es. Eso es lo que pasa actualmente. La ampliación del periodo presidencial es un periodo totalmente agobiador que se puede hacer en un año. ¿Verdad? Un profesional que puede hacer un año si estamos hablando de más de 8,000 empleados en el organismo judicial y como reacomodamiento de 2 a 3 meses. Entonces, eso le daría continuidad a las políticas, ¿verdad? La reducción de la integración de comisiones de postulación de los candidatos a ser electos como magistrados mediante la eliminación de la representación individual de los decanos de las facultades de Derecho, lo que lo comentábamos la vez pasada. Tenemos universidades en el país que no tienen un solo alumno, pero solo lo que quieren es la representatividad, ¿verdad? Tenemos 34 comisiones de postulación que eligen cortes de apelaciones y donde se dan muchos intereses. Lo comentábamos también, no solo es uno el que elige, no es uno, se somete a votación y hablemos el número principalmente de los decanos de las facultades del país, que son los que han tenido siempre el control dentro de las comisiones de postulación. Y también se habla del reconocimiento constitucional de la carrera judicial, ¿verdad? Para darle protección, para que posteriormente no vaya a venir el organismo legislativo y hacer una reforma a la ley ordinaria, ¿verdad? Entonces hablemos de la supremacía en el 175 de la Constitución, supremacía constitucional sobre la ley ordinaria. Creo que esos son pasos que deben de realmente considerarse, debe de establecerse un acuerdo, ¿verdad?, entre organizaciones sociales para que también se vaya reforzando el sistema de justicia. Si bien el problema no es de leyes, pero tenemos que reforzar esas debilidades. Creo que las leyes tienen que ir adaptándose a las necesidades que van, ¿verdad?, surgiendo en nuestra sociedad. Y esto debería de analizarse y que sea por medio de un acuerdo nacional, para realmente fortalecer el sistema, tener herramientas más sólidas, más concretas, que amparen estas exigencias que se están dando ahorita. Porque si bien se exige, ya el licenciado lo demuestra, hay mucha debilidad, ¿verdad? Y si bien en el derecho, lo que le comentaba la vez pasada, lo más difícil es probar, ¿verdad? Lo más difícil es la recopilación de las pruebas de cargo que las pruebas de descargo. Con las herramientas que se tienen, como le digo, también urge tocar el tema de la ley de amparo, exigir el cumplimiento de los plazos, porque ese es otro de los problemas. Se ha utilizado como una estrategia para la denegación de justicia, que consiste en el retraso de los procesos que se están dilucidando, principalmente en los procesos paradigmáticos donde realmente se ven involucrados funcionarios públicos y no funcionarios públicos, pero que siempre están tocando temas relacionados a la corrupción y la impunidad del país. A nuestros invitados, las gracias por lo importante de su punto de vista sobre el tema del día de hoy, lento avance en la lucha contra la corrupción. A usted las gracias por la atención. La invitación, como siempre, muy cordial para mañana cuando sean las 8 horas y de nuevo enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.